Esta mañana quiero hablarles acerca de discípulos o creyentes. Es una interrogante que levantamos en esta mañana en donde nos preguntamos, ¿discípulos o creyentes? La pregunta es dirigida hacia nosotros mismos, ¿verdad? No podemos preguntarle a otra persona qué es cuando nosotros no estamos definidos. Hoy vamos a ver la diferencia que hay o la diferencia que existe entre ser un mero creyente y ser un verdadero discípulo a través de la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Verdad? Lo que vamos a estudiar el día de hoy, una vez más, es lo que la palabra del Señor nos habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Para ello yo quiero invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Vamos a estar leyendo el 31 y el 32. Había ahí una escena en donde Jesús había estado enseñando y había estado hablando con sus discípulos, y cuando él estaba hablándole a sus discípulos, llegó el momento, amados hermanos, en donde sus discípulos, ¿verdad?, estaban escuchando, pero alrededor de sus discípulos habían más judíos, habían más personas que no necesariamente eran sus discípulos, y hoy vamos a entender eso. Estaban alrededor, ¿verdad? Algunos estaban por dudas, otros en una ocasión el Señor les dijo que otros estaban por comida, y otros, ¿verdad?, estaban porque querían llevarle la contraria. Querían ver en dónde cometía el Señor un error. Querían que el Señor cometiera un error para decirle, este es un falso profeta. Estaba en aquella reunión, habían muchas personas alrededor y el Señor Jesús estaba enseñando. Y dice la palabra del Señor que muchos de los judíos que estaban escuchando la enseñanza estaban creyendo el mensaje, estaban creyendo lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces Jesús les dice y los confronta a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué le parece si lo leemos una vez más, todos juntos? Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él. Leamos esto juntos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y por supuesto, la segunda parte muy famosa que quizás todos lo sabemos, el verso 32. Y conoceréis, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y por supuesto ahí hubo un debate ahí donde empezaron a decirle, pero si nosotros no somos esclavos, y empezó él a explicar que él se estaba refiriendo a ser esclavos del pecado. Ahora es interesante, amados hermanos, que dice la palabra del Señor que muchos habían creído, estaban creyendo en él. ¿Sabe que cuando normalmente preguntamos que si somos creyentes, ¿verdad?, decimos que somos creyentes, ¿cierto? ¿Cuántos somos creyentes? ¿Y cuántos somos discípulos? Y hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Una cosa es creer, ¿verdad? Una cosa es creer en el Señor, creer lo que el Señor hace. Y amados hermanos, Santiago fue bastante fuerte en eso, porque Santiago le dice que aún hasta los demonios tiemblan y creen. Imagínense qué fuerte. O sea, que usted crea o que yo crea, que nosotros creamos, no es la gran cosa, hermanos. Si nos vamos a las tiendas, si nos vamos allá afuera o ¿verdad?, a un mall, donde sea que usted vaya, donde hayan bastantes personas, y usted le pregunta ¿cuántos creen en Dios? Hermanos, una gran mayoría dice yo creo. ¿Alguna vez ha orado? No, nunca he orado, nunca he leído la Biblia, pero yo creo. Entonces, cuando creemos, hay diferentes maneras de creer. Es interesante
que lo que dicen acerca de creer la Biblia en Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos habla acerca de creer o acerca de la fe. Y Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Ahí se empieza a creer cuando estamos expuestos a la palabra. Cuando el mensaje llega a nuestros oídos, empezamos a creer. Pero amado hermano, yo quiero decirle algo, que realmente creer es el primer paso para llegar a ser un verdadero discípulo. Creer es el primer paso para que nosotros lleguemos a ser verdaderos discípulos de Cristo. Entonces es muy importante que nosotros veamos esto. O sea, si creemos, gloria a Dios, hermano, qué bueno. No es malo creer, al contrario, es bueno. Es la fe. San Juan 3:16, ¿se acuerda que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Todo aquel que en Él cree, o sea, creer de estar siempre constante creyendo en el Señor, no se va a perder, sino que va a poder tener vida eterna. O sea, no se va a perder, quiere decir que es un camino. Entonces podemos verlo de esa manera, que la fe es la llave, ¿verdad? Para tener la vida eterna, o es la puerta. Acuérdense que Jesús dijo, yo soy la puerta, pero es cuando nosotros creemos en Él. Cuando nosotros creemos en la palabra del Señor, amados hermanos, entonces entramos por la fe. Pero ¿qué más? Amados hermanos, dice, primero, habían creído, estaban calificados. Todos los que estamos aquí creemos en el Señor. Es el primer paso. Estamos bien porque hemos creído. Pero no era suficiente. Jesús dijo, no es suficiente solamente creer. Hay que permanecer en la palabra. Amados hermanos, y esto conlleva mucho. Permanecer en la palabra es el segundo paso para ser un verdadero discípulo. Si ustedes les está diciendo, permanecen en mi palabra. Todo discípulo del Señor necesita permanecer en la palabra. Ahora, hay muchas cosas que podemos aprender ahí, porque permanecer en la palabra es leer, es meditar y estudiar las Escrituras. Entonces, ahí vamos, hermano. Mire, este es un test, este es un examen que tenemos el día de hoy todos. Y en ese examen podemos ir ahí, ¿verdad? Chequeando, ¿no? Entonces, lo primero, creemos, ahí todos, ¿verdad? Palomita, bueno, 100 puntos, todos creemos. Ahora va la segunda. La segunda es permanecer. Y la segunda lleva varias áreas que hay que calificar en nuestras vidas. ¿Me están poniendo atención? Entonces, cuando nosotros permanecemos, tenemos que leer la palabra del Señor. Pregúntese usted mismo, estoy leyendo la palabra. Hace 15 días, si no estoy mal, estuvimos hablando acerca de tener un camino próspero. Necesitábamos meditar y permanecer en la palabra del Señor. Y mire, hermanos, ahora aquí estamos hablando de ser un verdadero discípulo que necesita permanecer en la palabra del Señor. Y dice la palabra que hay que leer, hay que meditar, hay que estudiar. La pregunta es, ¿estamos leyendo la palabra del Señor todos los días? ¿Estamos meditando en la palabra? Meditar es que usted leyó en la mañana un pasaje bíblico, ¿verdad? Y en la tarde se recuerda de ese pasaje y empieza a meditarlo, a ver qué el Señor va a hablar a su vida, a su corazón. Estudiar las Escrituras, que hermano, una cosa es leerlo, y creo que la mayoría leemos las Escrituras, pero estudiarlo es que literalmente usted diga, bueno, voy a sacar un cuaderno, voy a sacar mi Biblia. Hoy día, hermanos, estamos tan bendecidos que tenemos tantas herramientas. Hoy día existen Biblias de estudio.
¿Algunos de ustedes tienen Biblia de estudio? Mire, Biblia de estudio y usted está estudiando, leyendo el pasaje bíblico y en la parte de abajo le explica qué significa esa palabra que está ahí, por qué dice, qué quiere decir lo que el Señor Jesús dijo. Hay herramientas, eso es estudiar, eso es poder ir verso por verso, entendiendo la palabra, tomando notas de lo que el Señor nos habla en nuestras vidas. Amados hermanos, necesitamos estudiar la palabra, meternos. He preguntado a muchos hermanos, ¿usted está estudiando la palabra del Señor? Sí, me llega, verá ahí por mensaje un texto al día. ¿Sabe cómo sería eso? Eso sería como que si usted se tome nada más un café en todo el día. ¿Sería suficiente? Necesitamos nutrirnos más. Es bueno, no le estoy diciendo que es malo, es bueno que tenga todas las herramientas. Si lee un versículo le llega todos los días, excelente, eso es bueno. Pero hay que estudiar la palabra. Hay que profundizar más en la palabra. Amados hermanos, de eso se trata para ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos de Cristo? Amén. Ese es el llamado que tenemos y lo vamos a ir viendo. Ahora, ¿qué más? Amados hermanos, permanecer es respetar, es someterse y obedecer la palabra del Señor. Yo le pregunto, ¿qué tanto respetamos nosotros la palabra del Señor? ¿Cuál es el respeto? ¿Sabe que hay personas que respetan literalmente lo que es, ¿verdad?, la Biblia, el libro en sí? Y por supuesto es bueno, ¿no?, porque contiene las enseñanzas, pero que respetemos lo que ahí dice. Que respetemos, y dice no es no. Muchas veces la palabra del Señor dice no hagas esto, pero decimos, pero yo pienso, ¿no? Yo pienso que esto es de esta manera. Yo pienso que esto debería de ser de esta forma. ¿Ha escuchado usted eso alguna vez? ¿Cierto? Hermanos, muchas veces, a veces nosotros caemos en eso. Es que la Biblia dice que no lo hagas, pero la Biblia no dice no mentir, pero es una mentirita blanca, ¿no? Es una pequeña mentirita ahí. Pero si la Biblia dice no, respetarlo es no hacerlo. Tener ese temor reverencial hacia Dios, no un miedo, sino un temor. ¿Sabe qué es muy importante el temor? Y hermanos, esto es muy bueno cuando nosotros desarrollamos ese temor en nuestras vidas. Muchas veces los muchachos, ¿verdad?, cuando están pequeños, están en casa por el miedo, por el temor, por el respeto, por lo que usted quiera decirle, que le tienen a los padres, tratan de vivir una vida tranquila. Y sabe que hay muchos, y quizá usted ha escuchado eso, que solamente están esperando cumplir los 18 años, ¿cierto? O algunos los 21. Están ahí, ay Señor, por favor, que estos 2 años, que estos 5 años pasen volando para yo ser libre y hacer lo que se me da la gana. Hay unos que lo han dicho literalmente, yo lo he escuchado, y hay otros que lo han pensado, ¿no? Y entonces decir, yo me libero de estos, ¿verdad?, que me están ahorcando, ya solo falta 2 años, 1 año más para liberarme. Y una vez llegan a la mayoría de edad, le dice, ¿sabes qué, papá? Sigue con tus creencias, yo no creo lo que tú crees, yo quiero disfrutar, vivir la vida. Pero ¿sabe cuál ha sido el problema? Que ellos le han tenido el temor, el respeto, se lo han tenido solamente a los padres. La Biblia, por supuesto, nos insta que le tengamos respeto a los padres, que honremos a los padres. Pero también la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? ¿Se acuerda? Es el temor a Jehová. Entonces, hermanos, cuando ese temor lo tenemos en nuestra vida, amados hermanos, no importa, ¿verdad?, lo que nosotros vivamos. Sabe que yo crecí en un hogar, ¿verdad?, cristiano. Estaba pequeño cuando mis padres se convirtieron a Cristo y seguí, ¿verdad?, en esa dirección. En el tiempo cuando crecí, pues habían más restricciones que le ponía la iglesia a las personas, ¿verdad?, que muchas cosas que no se debían de hacer. Y entonces en algún momento yo tenía esa idea, ¿verdad? Estoy aquí, por supuesto, yo le tenía un gran respeto a mi papá y a mi mamá, por supuesto, ¿verdad?
pero yo decía un día voy a estar lejos y ahí sí puedo hacer lo que yo quiera. Y llegó el momento, ¿verdad? Llegó el momento de que como los 20 años por allí, creo, llegó el momento que salí de mi casa por cuestiones de trabajo. Y entonces cuando yo estaba lejos de mi casa, por un momento me vino aquel pensamiento, ¿no? Ahora sí, no te están mirando, ahora sí. Pero sabe que empecé a pensar que realmente yo le tenía un temor a Dios. Y que yo necesitaba, ahora más que nunca, yo necesitaba la mano de Dios. Porque estando cerca de mis padres, pues ellos estaban ahí para ayudarme, para estar conmigo. Y por supuesto necesitaba de Dios. Pero ahora en aquel momento que yo estaba fuera, ahora necesitaba más de la gracia del Señor en mi vida. Y sabe, me di cuenta, dije, no, estaba mal, estaba pensando mal. Porque la misma manera de vivir allá en mi casa es la misma manera de vivir aquí y de vivir en cualquier otro lado. Amados hermanos, cuando cultivamos ese temor, ese respeto al Señor en nuestras vidas, es más, hasta usted deja de preocuparse por el esposo, por la esposa, de estarlo cuidando celosamente, ¿me entiende? Entonces usted, hermanos, hay paz en el corazón. Porque usted puede confiar en su esposa, porque sabe usted que su esposa tiene el temor de Dios. Y antes de que le falle a usted como esposo, le está fallando a Dios. Pero viceversa también, ¿verdad? La esposa hacia el esposo le va a tener más confianza. Mi esposa me contaba ayer que había visto algo por allí, ¿verdad? En donde había una imagen, en donde había un futbolista y ahí estaba el muchacho, ¿verdad? Y el muchacho era el número 10. Tal vez ustedes también ya la vieron. Y por ahí atrás estaba una mujer, ¿verdad? Con una camisa también y decía, soy la esposa del número 10. Muchas veces, hermanos, ¿verdad? El miedo a perder a la pareja, los celos son tan grandes en las personas. Pero sabe que esto radica cuando no hay un temor a Dios, no hay un temor reverencial ante Dios. Cuando tenemos ese temor, las cosas son diferentes. Mira, hermano, lo que dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 14, verso 21. San Juan, capítulo 14, verso 21. Dice la palabra del Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Interesante. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Amado hermano, esta palabra es una tremenda declaración para nosotros, ¿no cree? El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, no es nada más de tenerlos, sino que es perseverar, es vivir en los mandamientos del Señor. Mire, hermano, el Señor nos ama y el Padre nos amará a nosotros. Y ahí es donde dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre será dado. Pero cuando guardamos, cuando nos mantenemos en el carril correcto, muchas veces andamos viviendo, ¿verdad?, una vida sin temor, sin respeto a Dios. Pero sí, somos buenos para decir, todo lo que pidas en mi nombre se hará, ¿verdad? Y esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo quiero vivir. Amados hermanos, nos hemos olvidado que dice que necesitamos guardar, necesitamos permanecer, respetar, someternos, obedecer la palabra del Señor en nuestras vidas. Permanecer no es una actitud momentánea, sino que es un estilo de vida. Esto es muy interesante, hermanos, que lo tengamos claro nosotros. Repítalo conmigo. Permanecer no es una actitud momentánea, sino un estilo de vida. Amados hermanos, eso lo tenemos que tener presente. Muchas veces estamos en un momento, ay, sí, Señor, ahora sí, pero una vez se va, ¿verdad? Y aquí ya no. Y en la casa perdemos toda
esa obediencia, esa reverencia al Señor. Solamente espérate que regrese de la iglesia, ¿verdad? Y vamos a hablar. Amados hermanos, la actitud, ¿verdad?, no debe de ser momentánea. Ese temor al Señor no es un momento. No es solamente aquí en la iglesia, así de bonitos como están hoy, de la manera que se comportan aquí de la iglesia, que nos comportamos en general. No es solamente allí que debemos de ser esos discípulos de Cristo, sino debemos de mantenernos firmes en su palabra. La verdad de la palabra de Dios hace a los discípulos de Cristo libres. Amados hermanos, esa verdad nos hace libres. Porque muchas veces no, mire hermano, usted puede ver creyentes que no son libres. ¿Y es posible eso? Sí. Hay personas que pueden decir, pero mire pastor, he ido a la iglesia y todo y no soy libre, sigo igual. O mi esposo sigue de la misma manera, mi esposa sigue de la misma manera. Y dicen que verdad son libres cuando conocen. Pero mire, cuando permanecemos, cuando somos realmente discípulos, los discípulos de Cristo son los que son libres, no solamente los que creen. Entonces, amados hermanos, usted decide, ¿qué realmente somos? ¿Somos solamente creyentes o somos discípulos? El discípulo va más allá. El discípulo del Señor, por lo menos, empecemos, vamos a estar hablando bastante del discipulado, pero empecemos por estas 3 características. Un discípulo cree en el Señor Jesucristo, un discípulo permanece en su palabra y un discípulo es verdaderamente libre. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos estamos permaneciendo en la palabra de Dios? ¿Y cuántos son verdaderamente libres? Es interesante, hermano, libres para adorar al Señor. Libres aún estamos encima de los temperamentos. Ay, es que ese es mi temperamento, es que a mí así soy. Yo soy un cristiano más o menos, pastor, ni muy, ni tan, dicen por ahí, ¿verdad? Amados hermanos, el Señor no nos está diciendo eso, Él nos está haciendo un llamado a ser verdaderos discípulos. Jesús no nos ha mandado, hermanos, a ser solo creyentes. Él nos ha mandado a ser discípulos. Y por eso dice la palabra del Señor 28:19 de Mateo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ser discípulo de Cristo, amados hermanos, significa predicar sus enseñanzas. Que nosotros podamos pasar sus enseñanzas a otros. Dijimos que somos discípulos de Cristo, ¿cierto? Le pregunto, ¿a quién le está enseñando usted la palabra de Dios? ¿Está discipulando usted a alguien? Hay 2 características que debe tener el discípulo. Una, ser discipulado. ¿Lo está discipulando a alguien? La segunda es que usted esté siendo discipulado, usted esté discipulando a alguien más. Usted podría decir, ¿verdad? El día de hoy, bueno, yo estoy siendo discipulado. Excelente, está siendo discipulado en la iglesia, qué bueno. Pero ahora, ¿a quién usted está discipulando? ¿Sabe algo muy importante? Discipular a alguien no es un don. Alguien va, es que yo no tengo ese don. Es que no se trataba de dones. Ahí no le está diciendo, mira, si alguien tiene el don de ser discipulado, que vaya y haga discípulos. Le está diciendo a todos, vayan al grupo que estaba ahí, vayan y hagan discípulos. Y ese mensaje es solo para ellos o es para nosotros también. Es para todos. Amados hermanos, termino con esto. La prueba para determinar si realmente somos creyentes o verdaderos discípulos está en el fruto. Se lo repito, la prueba para determinar si somos
solo creyentes o verdaderos discípulos está en el fruto. Y al respecto nos habla en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 4. Y allí dice de la siguiente manera: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, estamos hablando de permanencia, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amados hermanos, si realmente permanecemos en el Señor, si realmente está permaneciendo usted y yo en la palabra del Señor, necesitamos dar fruto. La palabra dice que mucho fruto. Y el último verso es Mateo 7:16. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. Qué tremenda palabra del Señor. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amados hermanos, cada árbol da el fruto al que pertenece. El fruto. Sencillo, ¿está discipulando usted a alguien? ¿Está compartiendo usted con alguien? Si la respuesta es no, es tiempo para decirle: Señor, queremos ser verdaderamente tus discípulos. Y sabe que el Señor Jesús trabajó con sus discípulos, invirtió tiempo en ellos, amados hermanos, los preparó y hasta tuvo un tiempo de una cena. ¿Se acuerda la última? Tuvo muchas cenas, pero una última cena en donde allí les dice: verá cuánto los amaba, cuánto tiempo he deseado estar con vosotros. Y amados hermanos, es después de esto donde Él le dice: vayan y hagan discípulos. Sabe que el tiempo de la Santa Cena es un tiempo de conmemoración. Es un tiempo de conmemoración lo que Dios nos dio. Dios dice: aquí está mi cuerpo, mi sangre es dada por ustedes para que haya perdón, haya remisión de pecados. Vayan y hagan discípulos. Yo voy a estar con ustedes todos los días. Amados hermanos, tenemos la promesa que el Señor está con nosotros. Yo quiero invitarlos a que se pongan de pie en esta hora, que podamos hablar con el Señor. El examen está puesto en la mesa. Usted decide. Usted se califica. ¿Creyente o discípulo? Recuerde, los creyentes, pues es grande la gama. El grupo es bien grande de creyentes, ¿verdad? Muchos son creyentes, amados hermanos. Pero discípulos son los que permanecen en la palabra del Señor. Son los que viven haciendo la palabra del Señor. Y aquí estamos para eso. Aquí estamos para hablar con el Señor. Aquí estamos para decirle esta hora: Señor, yo quiero vivir de una manera diferente, Señor. Incline su rostro ahí donde está y hable con el Señor. El Señor no quiere que se quede solamente siendo creyente. El Señor quiere que usted goce de beneficios. Porque cuando usted es un discípulo y está alineado con la voluntad del Señor, el Señor responde esas oraciones. La oración del justo, dice la palabra, puede mucho. Padre, gracias por darnos esta oportunidad, Señor. Una oportunidad de estar delante de tu presencia. Ministranos, llénanos de tu gracia, llénanos de tu gloria, de tu presencia, Señor. Habla cada vida, habla cada corazón. Señor, queremos cambiar, queremos, Señor, empezar en ese proceso. Queremos ser parte del discipulado. Queremos someternos a tu palabra siendo discipulados. Y queremos compartir con alguien más de tu palabra. Queremos invertir nuestro tiempo, Señor, en alguien más para que nos multipliquemos como tus discípulos, Señor. Tenemos un gran llamado. No queremos quedarnos solamente como creyentes. Queremos ser verdaderos discípulos, Padre, que responden al supremo llamado, que responden al desafío que tú haces a cada uno de nosotros. Gracias te damos en este momento. Gracias te damos en esta preciosa mañana. Hoy es una mañana de oportunidades, Señor,
porque tú estás en medio nuestro. Gracias te damos, Señor, gracias te damos. Oramos por esos elementos que tenemos el día de hoy. Los consagramos, Señor. Este tiempo de Santa Cena, Padre amado, ministranos, háblanos, que podamos, Señor, vivir este tiempo hermoso, recordando el tiempo que tú estuviste con tus discípulos. El día de hoy tú estás con nosotros, que somos tus discípulos, Señor. Aceptamos tu llamado, aceptamos, Señor, el desafío de seguir haciendo discípulos, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mundo pecador, su inocencia mostró, el Creador descendió, la esperanza irrumpió en un mundo sin paz, en plena oscuridad, tu luz vino a brillar. Tan ajenos a ti, perdidos en pecado, el Rey que nos creó ya tenía un plan. El Dios que nos amó, su promesa cumplió, a su Hijo mandó. Fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ahora vivo en la luz, no hay más condenación. Mi esperanza en aquel en quien tengo perdón. En total libertad nos has hecho sentar a la mesa real. Fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu Sí, Señor. amor. Gracias te damos, Padre, por ese perfecto amor que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por invitarnos a tu mesa. Gracias, Jesús, porque como discípulos tuyos tenemos esta bendición, este acceso directamente a ti, Señor. Gracias te damos. Palabra del Señor dice, hermanos, que en 1 Corintios 11:23, yo recibí del Señor también los que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos, amados hermanos, en memoria de nuestro Señor Jesucristo, como sus discípulos que somos. Gracias te damos, Señor.
palabra del Señor dice que después de haber cenado, tomó la copa. Dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que bebieres esta copa y que comieres este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta el día en que Él venga. ¿Sabe quiénes fueron los testigos que estuvieron allí cuando Jesús estaba haciendo esto? Fueron sus discípulos. Y qué bendición que hoy, como discípulos de Cristo, nosotros tengamos esta oportunidad también. Participemos recordando el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias por ese nuevo pacto en tu sangre. Gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, que tenemos acceso, que podemos honrarte. Gracias te damos, Señor. Tómese estos minutos para adorar al Señor. Los discípulos a los cuales tú has llamado, nos has llamado con un propósito. Queremos cumplir nuestro propósito, Señor, al cual nos has llamado. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos en esta preciosa mañana. Gracias por llamarnos. Gracias por hacernos tus discípulos. Gracias te damos. Queremos cumplir esa misión. Gracias te damos, Padre, por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad, por lo que tú haces, por lo que tú eres, Señor. Bendito sea tu precioso nombre. Señor, oramos, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos. Señor, que seas tú con ellos, que tu gracia siga abundando. Oramos por los necesitados, oramos, Señor, por los que están enfermos. Oramos, Padre, los que están viviendo diferentes circunstancias, Señor. Que pongas tu mano de sanidad, tu mano milagrosa en sus vidas, Padre. Que seas tú levantando al enfermo, levantando al caído, levantando al desanimado. Si hay alguien, Señor, que sus fuerzas han decaído, que tú le des fuerzas, que tú le animes, Señor, a seguir adelante. Señor, a todos aquellos que el día de hoy te dicen: quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Todos aquellos que te dicen: perdóname porque no he tenido, Señor, la actitud correcta, Señor. Que seas tú perdonando, renovando. Gracias porque tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Y creemos que esta mañana nos das una nueva oportunidad. Te bendecimos, te exaltamos, te honramos. A ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, amados hermanos, que la gracia del Señor sea multiplicada en su vida. Bendiciones a todos.